¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Otra vez muy cerca de la madrugada. Faltan 12 minutos, Jaime, en el momento que comenzamos a grabar para la medianoche o para que se termine este 13 de octubre, segunda jornada de las eliminatorias de Conmebol o las clasificatorias de Conmebol rumbo al Mundial de Qatar 2022. Buenas noches, Jaime. Y bueno, antes de empezar con el desglose cronológico de los partidos, tu primera sensación de lo que ha sido esta segunda jornada y quizá también ya en el macro la doble jornada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vizca? Saludos para ti, saludos para todos. A ver, cosas puntuales. Me parece poco lógico que se haya detenido 30 minutos 5 partidos por revisiones del VAR. Más allá de si son justas o no son justas, o si se acertó o no se acertó, me parece un tiempo excesivo para un deporte tan fluido como el fútbol. 30 minutos en 5 partidos me parece, Sumados, sí, sí. sí, 10 minutos que se agregó en un partido, 8 en otro. Estuvo complicada la cosa. me Bueno, en el partido parece de Ecuador fueron 8. 10. 10, perdón. En Argentina fueron 8. 10, en Ecuador fueron Sí. 10, eh, bueno, fueron 30 en total, en En los 5 Perú el partidos. primer tiempo sí fueron como 5 o 6 minutos y el segundo Sí. tiempo otro tanto. En el partido de Venezuela también hubo Sí, un pero agregado no, importante. no estoy hablando de los Pero minutos bueno, de sí, está. adición, estoy hablando de cada que se detuvo el partido por una acción del VAR, suma 30 minutos. Me parece también, Vizca, que O tuvimos sea, partido el VAR entonces, para arrancar, muy protagonista de esta jornada. y demasiado a mi gusto. Demasiado antes de Ojo que puntualizar lo acciones. dice un varista. Lo dice un barista, pero ¿a qué voy antes de puntualizar acciones comunes? El VAR ha sido creado para aclarar y corregir errores claros y manifiestos. Y si te Ujú. toma 5 minutos aclarar un error, no fue claro y manifiesto. Ese es mi punto. Hay discrepancias, hay discrepancias. Por Exacto. ejemplo, de tener la acción con una mano muy fina como la es la del presunto gol del 1-0 de Venezuela, es un tema que había que mirarlo y volver a mirarlo porque no había una imagen contundente. Pero si hubiese habido, como los árbitros interpretan, un roce en el brazo izquierdo eh, del jugador que cabeció, me parece que en ese caso había que asegurarse. Luego la línea que se traza en la jugada del... Hay dos líneas en el partido de Perú-Brasil, complicadas. Una se anula un gol a Brasil, en la otra se le da un gol a Brasil. Demoró mucho. Bascuñán le decía, es muy fina, es muy fina. Están demorando porque es muy fina. Y bueno, fueron dos jugadas muy finas, Sí, Jaime, esa es pero la realidad. sea offside o sea mano, no es claro y manifiesto. El problema es que el árbitro no le puede discutir a la tecnología, porque te aseguro que para el ojo humano esa jugada de Brasil-Perú no es offside y para el ojo humano no hay mano en el gol de Venezuela. Pero el árbitro, como tiene la herramienta, no le puede discutir ni se la puede saltar. Eso, punto. Volvemos al fútbol. Ya, aclarado este tema de la media hora del VAR. Hemos visto partidos con muchos vaivenes, sobre todo en esta segunda jornada. Me parece que en esta segunda jornada, en la última media hora de los partidos, empezamos a notar los planteles cortos, la falta de piernas, porque hay muchos partidos que ahora que empecemos a desglosarlos vamos a decir, hasta aquí fue un partido y a partir de acá fue otro. Eso nos pasó en todos los partidos y ahora que los podamos explicar, vamos a profundizar sobre eso. Bueno, muy bien, espérate que se me cayeron los papeles. Vamos a arrancar con el partido que abrió la jornada, la victoria de la selección argentina. No ganaba desde 2005 el equipo argentino con Scaloni en la cancha y se llevó el triunfo también dando vuelta el marcador por 2-1. En aquel caso, en una actuación con una selección que ya había cambiado muchas de sus piezas, que ya estaba clasificada para el Mundial, se dio un regalo porque Argentina no ganaba desde el año 73, o sea, había que haberse remontado hasta el 73 para la victoria anterior. ¿Cómo fue el partido? No sé si viste algo del primer tiempo, porque en el segundo ya te tuviste que meter definitivamente para Ecuador. Pero arranca un poco mejor Bolivia, aprieta Bolivia, eh, y después me parece como que se desinfla, ¿no? Y Argentina aprieta, quizá como habiendo regulado. Me da la sensación de que quiso ser un poco más com compacto en la primera parte del partido para evitar desgastes y que la gente se le desfondara a Scaloni.
tratando de jugar con un equipo más compacto con un 4-3-3. Y Bolivia presionó en el principio y generó dudas con Argentina. Y después generó el gol con la asistencia de Chumacero. Parece la vieja fórmula, el tiempo no cambia. Asistencia de Chumacero para gol de Martins. Y bueno, Argentina estaba en un punto en el cual no estaba muy cómodo. Vamos a repasar algo de los apuntes que hice de ese partido también, Jaime, porque Argentina solamente tiene un cambio, que es bastante sustancial porque le agregó mucho fútbol al equipo. El de Ezequiel Palacios, que no venía jugando en el Bayer Leverkusen, por Acuña, que lo habíamos, digamos, no criticado, pero sí había quedado un poco en evidencia por el planteo contra la selección ecuatoriana en el partido de la cancha de Boca del Pero fue jueves por lesión pasado. el cambio, ¿verdad? Sí, es verdad eso, es por una cuestión accidental, pero termina jugando Palacio. Yo no sé si se hubiese mantenido en el equipo Acuña, quizá la lógica te hubiese indicado jugar con un hombre que tenga más fútbol en el primer partido en casa y con un hombre que te dé un poco más de dinámica en el segundo partido. Pero bueno, fue al revés y me da la sensación de que le termina funcionando a Scaloni porque Palacios, cuando Argentina empieza a jugar y a ser protagonista del partido, o sea, en los últimos 15 minutos del primer tiempo y todo en el resto del segundo tiempo, ya él tiene un peso grande en el partido, ¿no? Y me da la sensación de que Argentina jugó mejor que en otras oportunidades en La Paz, pero también, bueno, en estos partidos pesan muchos ciertos detalles. En el siguiente, que me lo vas a comentar más vos, que es en el partido de Ecuador, también pesa el segundo gol que hace Ecuador sobre la bocina del primer tiempo, y aquí empata Argentina, y le da esto mucha tranquilidad al seleccionado de Scaloni para el segundo tiempo en una jugada que va a pelear un rebote o una salida, Lautaro Martínez, y se empata el partido. Yo creo que a partir de ahí Argentina juega con más aplomo el segundo tiempo, controlando el cronómetro, sabiendo que el empate le viene bien y sabiendo quizás, Jaime, que esta selección boliviana es una selección boliviana mucho más disminuida que la de otras eliminatorias, porque está viendo cómo sus equipos casi no, y sus jugadores no tienen actividad. Me da la sensación de que Bolivia terminó más fundido que Argentina el partido, lo cual en La Paz es mucho decir. Punto número uno, para ya terminar con este debate, que no va a terminar, pero la altura no juega al fútbol. La altura no juega al fútbol. Hay grandes equipos que han ganado en la altura, hay malos equipos que han perdido en la altura. Punto. Es una condicionante. Y hay buenos equipos que han perdido en la altura o no han podido ganar. Pero también me parece que tiene que ver el nivel de Ecuador, ¿no? Perdón, de Bolivia. Porque esta selección boliviana, también hice el apunte aquí, Jaime, hace 6 cambios. O sea, mantiene parte de la estructura defensiva, lo mantiene Alampe, después mantiene básicamente jugadores de la defensa, Sagredo, José Sagredo, Carrasco, Valverde y Guayar, y después cambia el equipo de mitad de cancha hacia adelante. El hecho de que, por ejemplo, un jugador tan dinámico, Jaime, como Chumacero, no pueda llegar a la última media hora del partido, te hablo las claras de que Chumacero, está bien que ya está un poco más grande, era un poco el motor de esos equipos bolivianos cuando jugaban allí en la altura. Y quizás abrirá la puerta esta actuación argentina positiva, desde el punto de vista de la respuesta física, para que otros equipos también se animen a quizás no ir con elencos alternativos a jugar este partido. Sobre todo cuando esta Bolivia es mucho más limitada que la Bolivia de otras eliminatorias. Bueno, fue Die Strongest, más Lampe, más Marcelo Moreno Martins y Chumacero, la que jugó hoy, básicamente. The Sí. Strongest no está entre los dos mejores equipos del fútbol boliviano. Ya sabemos que no están convocados los jugadores o que no están siendo parte de los jugadores del Bolívar y del Bilsterman. Creo que hay que ponderar el triunfo de Argentina. Creo que hay que ponderar que Argentina termina mejor el partido que Bolivia. Pero tampoco te puedes engañar de a quién le ganaste. No, por supuesto. Y creo No, que pero ese es el de todos mensaje. modos, Jaime, no sé si voy a esperar para hacer, sobre el final vamos a hacer un balance de la doble jornada o lo hacemos ahora, sobre todo balance futbolístico y balance Matemático. matemático, exacto. Vamos al Pero, final lo hacemos para dejar, correcto, para vamos meterlas a todos en el a mismo saco. redondear el concepto del partido. Sí. Y otra vez, bueno, ciertas ratificaciones en Argentina, más allá de que se critica un poco, bueno, porque el equipo no estaba bien parado en el comienzo, que Martínez Cuarta pierde la posición
o entre Martínez Cuarta y Otamendi pierden la posición de Moreno Martins en la jugada del gol de Bolivia. Yo creo que la actuación argentina fue positiva. Y me gustó lo de Palacios, sobre todo, el aplomo con el cual manejó la pelota, la entrega física. Muchos se desfondaron, y esto es bastante habitual para quien juega allí en La Paz. Pero también me parece que, aunque no sea futbolísticamente el equipo de Messi, primero, la presencia de Messi como titular durante los 90 minutos más que se jugaron, el hecho de que llevara la pelota al final, de que peleara para ganar un córner en el final, de que tuviera un protagonismo muy alto, de que en muchas jugadas, Jaime, estuviese allí presionando y tenga un gran sentido de pertenencia por este equipo, creo que es un punto bastante alto, porque luego Argentina va a tender a mejorar, me parece. Cuando se serene desde lo matemático y lo futbolístico, este equipo va a tender a mejorar, porque lo mencionabas, Ocampos está pasando por un gran momento, Lautaro Martínez por ahí tiene que encontrar cómo asociarse con el resto del equipo. No finalizó en este caso jugadas que lo tuvieron, digamos, más como protagonista. Tiene una con Lampe, que Lampe le tapa. Por lo tanto, creo que es mejorable, es cierto. Te van a decir los argentinos, no es para tirar cohetes, pero me da la sensación de que, en cuanto a esta maratón que es la eliminatoria, yo creo que es positivo esto, porque son dos partidos. Primero, el aspecto físico que habíamos comentado de Ecuador fue muy importante en la cancha de Boca. Ecuador no se achicó, y realmente Argentina sí se achicó, jugó con mucho temor. Y luego, aquí en Bolivia se plantea un partido distinto a cualquiera. Y desde el punto de vista matemático, Argentina ya se saca este peso que le representa y le ha representado históricamente jugar allí en La Paz, sobre todo cuando necesita puntos, como por ejemplo al comienzo de una eliminatoria. A ver, te pregunto un par de cosas, Vizca, sobre el partido. ¿Le cuesta la responsabilidad a esta Argentina? Porque creo que Argentina hoy, en la previa, todo el mundo lo daba perdedor. Nadie le daba 3 centavos de poder ganar en Bolivia después de la presentación que tuvo contra Ecuador. Y resulta que con el marcador en contra y en la altura de La Paz y con todos los peros que uno le pueda poner, el equipo lo dio vuelta y terminó siendo mejor. Y que por ahí, cuando tiene la obligación, le cuesta un mundo más. Bueno, a ver, recojo ciertas palabras de Messi. A veces los jugadores te dan pistas y hay veces que no te dan nada o te dan excusas. No quiero hacer referencia a nada de eso en cuanto a lo que dijo el capitán argentino, pero mencionó Jaime algo muy, muy importante. O sea, estamos en un año muy atípico. Los equipos no se habían juntado en muchísimo tiempo. Y para aquellos que jugaron el jueves con los futbolistas importantes viniendo desde Europa, llegando en la noche del lunes, esto planteaba un desafío muy grande. Bueno, Ecuador también tuvo problemas en el partido de la cancha de Boca, porque no llega Noboa, porque tiene otros inconvenientes, y lo tuvo que jugar. Y también, ante esa adversidad y ante lo poco que perder en el papel que tenía Ecuador, más allá de que había ganado visitando a Argentina en el arranque de la eliminatoria pasada, eh, creo que Ecuador creció en su rendimiento. Pero no debemos tener en cuenta, o sea, no debemos dejar de tener en cuenta que hacía mucho tiempo, yo creo que casi un año, que estos planteles no se juntaban, Noviembre del que 2019. para, algunos entrenadores sí es un poco de continuidad, como en el caso de Scaloni, porque habían estado en la Copa América, pero para Gustavo Alfaro era lo primero. Y ahí es donde impera un poco esa experiencia que siempre se dice que tiene que tener el seleccionador, que no es simplemente un entrenador, sino que también es algo más, porque tiene que saber interpretar momentos, saber potenciar jugadores que de repente no venían jugando en sus equipos. Entonces yo creo que a Argentina le pesó un poco eso. Creo que la desconfianza que tenía en el hecho de no haberse conjuntado, y me da la sensación, es muy pronto, por ahí 2 resultados negativos te lo tumban, que es como que se ha reinventado Argentina. Se ha reinventado. Messi no parece contrariado porque le faltan sus socios.
ha interpretado que tiene que jugar con estos chicos que, como él lo rescataba en el postpartido, se dejan el alma en la cancha. Y también parece como que tiene buena sintonía con el cuerpo técnico. Vos me dirás, bueno, todos lo miran con una gran, haciendo la reverencia. Puede ser en el caso de Scaloni, pero no te creo tanto en el caso de Samuel, en el caso de Ayala o en el caso de Aimar, que bien lo había dicho Messi en su momento, que era un jugador que él idolatraba. Entonces, eh, quizás no sea nada, pero quizás empiece a gestar algo dentro de lo que es esta reconstrucción argentina con futbolistas que empezaron a aparecer con la camiseta nacional en este doble llamado, afirmándose y mostrando protagonismo, mostrando que hay hambre todavía y no tanto temor como en otras épocas se veía. Es muy curioso, ¿no? Porque me dirás de Scaloni. Y hemos visto otros entrenadores que han llegado por otras formas y asimismo lograron ser exitosos. No quiero hacer nombres porque no quiero comparar a Scaloni con entrenadores exitosos porque Scaloni todavía no ha ganado nada. Pero todos los entrenadores comenzaron como apaga-incendios. Todos, todos, todos. Desde el No, más tenemos uno exitoso. que no lo quería mencionar, pero ya que mencionaste la palabra apaga incendio o apaga fuego, así arrancó un tal Hans-Dieter Flick. No, y así comenzó Zidane, y así comenzó Simeone, y así comenzó Tite. Lo que pasa es que Tite tenía un cartel un poquito más grande, pero Bueno, ni Tite ni Simeone llegaron como interinos, pero Zidane le dieron medio a ver qué pasaba y a Flick sí. también. Bueno, el que no llegó como interino, pero sí llegó a apagar un incendio, es Gustavo Alfaro, que llegó a tomar una selección. Mira, mira la curiosidad. Hoy en Quito se enfrentaba el entrenador con más tiempo al cargo de una selección en el mundo, Oscar Washington Tavares, 14 años y 7 meses, y el de menos tiempo en el cargo de una selección en todo el mundo, Gustavo Alfaro, 36 días. Y Alfaro, Vizca, antes de entrar en el partido, Alfaro le sacó provecho al poquito tiempo. El primer gol de Ecuador es una jugada preparada. Alfaro, entendiendo que no había tanta mano que poder o tiempo para poder meter mano al equipo, trabajó la pelota parada. La primera le resultó y Ecuador tuvo 3, 4 más acciones a pelota parada que no le resultaron, pero que tú te das cuenta que se las habían trabajado, que no era el centro al área a ver quién llegaba a cabecear. Eh, en un partido donde Ecuador dio ese paso que nosotros decíamos para que lo de Argentina haya valido la pena, para que haber perdido dignamente en Argentina haya valido la pena, Ecuador tenía que dar un paso hacia adelante y ese paso hacia adelante era ser protagonista contra Uruguay y poderse llevar la victoria. Bueno, hizo más de la cuenta porque termina marcando 4 goles. Un Ecuador que cambió un poco el dibujo, sacó un hombre interior, metió un punta más, el equipo se fue más ancho. Había sido casi un 4-1, 4-1 en el partido contra Argentina y Sí. ahora pareció más un 4-4-2. Pareció más un 4-4-2. Cambió a los Ibarra, adelantó a Mena, cambió un lateral No, claro, pero y lateral ya lo había cambiado en el descanso de Argentina. sí, Ya lo había cambiado en el sí. descanso de Argentina. Y jugó Estrada, es el que juega más adelantado, ¿no? Es claro, Junto con. Uh-huh. Estrada entra a jugar de 9 y sale Alan Franco, que es un hombre un interior, o sea, cambia el dibujo del equipo. Hay muchos nombres propios, pero para mí el nombre más importante es Ángel Mena. Porque Ángel Mena, los que lo conocerán del fútbol mexicano, Ángel Mena es un mediapunta. Es un mediapunta con mucho gol, que juega cerca del 9 y cerca del área. Bueno, Ángel Mena jugó pegado a la banda, pero muchas veces Mena era un extremo, muchas veces era un mediapunta, muchas veces era un interior, y lo volvió loco a Godín y a Viña porque no sabían de qué les iba a jugar Mena en cada una de esas acciones. Y Ecuador jugó al ritmo de Mena. No fue tan peligroso por el lado de Estupiñán como se hubiera esperado, por donde estaba Renato Ibarra. Era una zona más de desequilibrio, de ida y vuelta, de generar desorden Ecuador, pero donde estuvo el equipo fino fue por el costado de Mena. Hay un chico que se llama Moisés Caicedo, 18 años, volante de contención de Independiente del Valle. Y estuvo en el podio del partido Vizca. Uh-huh. Ecuador, primero, sólido en la última línea, rápido en la salida y claro en ese último pase de Mena que termina participando en todas las acciones de los goles y es donde termina viendo el marcador. Me decepciona Uruguay
porque nosotros habíamos hablado de que el maestro Tavares estaba tratando de darle cabida a todo el talento que tiene en el medio. Bueno, hoy volvió al 4-4-2, a hacer un equipo largo, a hacer un equipo de área, con un doble 9 para que Suárez y Maxi ahí aguanten. Y eso lo partió, porque lo fundió a Valverde, lo fundió a Bentancur, que hacía en todo el ida y vuelta. Brian Rodríguez, el chico del Los Ángeles Fútbol Club, fino en ataque, el más peligroso en ataque, pero defensivamente lo dejaba a Viña totalmente jugado, totalmente Muy expuesto. expuesto. Y ahí es donde Ecuador al descanso rápidamente ya ganaba 2-0 y podía haber sido más en un partido muy errático de Godín. Me dio, así como te decía, me da lástima cuando Messi se frustra porque no puede ganar el 1 contra 1. Bueno, lo mismo pasó con Godín. Uno de los mejores centrales de los últimos 10 años. Equivocarse tantas veces y verlo tan incómodo, la verdad que eh, bueno, me dio un poquito de pena, ¿no? Bueno, es una selección ecuatoriana, Jaime, de recambio contra una selección uruguaya que está intentando, pero que todavía parece no, digamos, no saber muy bien por dónde comenzarlo, si por el estilo, por los nombres, por los referentes. Eh, claro, este equipo, sus referencias, como decías bien, y su juego están en las dos áreas, de Suárez a Godín. Antes, bueno, eran Cavani, el equipo era muy reconocible. Jiménez, que tampoco estuvo, que es un jugador ya importante, tampoco estuvo Moslera, en fin. O sea, Uruguay tiene que, así, rapidito, agilizarse y entender que va a tener que encontrar el equipo y que va a tener que encontrar el estilo. Jugar contra, y el llamado de atención ya estuvo, y esto fue lo que más me gustó de Ecuador, ya estuvo en el partido contra Argentina. Un equipo rápido, un equipo físico, un equipo con personalidad, bien parado en la cancha, que te va a obligar, porque en el 1 contra 1 hay algunos que parecen muy difíciles de pasar, porque primero que están bien parados, y segundo que tienen una gran potencia física que se eleva un poco más todavía jugando allí en Quito. Entonces, no tengo tantos detalles del partido, pero eso es un punto que veníamos conversando, Jaime, en cuanto a Uruguay, ¿no? Esos dos aspectos. Hay jugadores que tiene en una zona muy rica de la cancha, pero tendrá que entender en cuanto a elecciones y en cuanto al estilo, cómo poder potenciarlos. Y luego también este recambio en las áreas, este recambio de referentes, cómo encararlo, cómo hacer que el equipo lo absorba y lo supere sin resentirse en su funcionamiento ni tampoco en lo que es en la estructura, bueno, la estructura es Tavares, ¿no? Pero me parece que hay jugadores aquí que son históricos. Y le ha pasado, por ejemplo, pienso en Godín, le ha pasado al Atlético de Madrid esto, Jaime. Sí, Araujo estuvo muy bien, pero por ejemplo eso que te decía, Uruguay buscaba salir a partir del balón largo. Entonces, salía el balón largo, Maxi aguantaba, Suárez aguantaba, adelantaba la defensa, perdía y a correr para atrás. Y ahí Claro. había Y problemas. A ahí ver, donde, ahí donde en Quito, aunque no hubiese sido en el Atahualpa, lo empezás a sentir. sí. Es un partido, Vizca, que tuvo muchos posibles puntos de quiebre, porque es un partido que tuvo 6 goles y se anularon 4 goles. O sea, hubo 10 gritos de gol en el partido, lo cual te marca que es un partido un poquito loco porque Uruguay empata rápidamente y le anulan el gol por un fuera de lugar, milimétrico, pero fuera de lugar al fin. Y justo de arranque, justo cuando arranca el segundo tiempo, yo le decía a Alejandro Figueredo, le decía, o le iba a decir, porque no alcancé a decirle, este es el momento donde Ecuador tiene que manejar la reacción clásica del equipo perdedor al inicio del segundo tiempo, que se pone muy agresivo. Y ahí Uruguay encuentra el tanto del descuento con Núñez, que se lo anulan por una mano, correctamente anulada. Inmediatamente Ecuador, en el siguiente ataque, se vuelve a equivocar Godín y marca el tercero. Y creo que el partido llegó hasta ahí, Vizca. Todo lo que pasó después, inclusive el cuarto gol de Ecuador, los descuentos de Uruguay, ya te hablan de un Sí, partido ya de el momentos. partido ya estaba como definido, ¿no? Sí, fue un partido de momentos, fueron chispazos. Yo no entendí el penal que le dan a Uruguay el primero, porque realmente no sé si pudiste ver la jugada. Es una jugada donde llega eh, Jonathan Rodríguez, llega a rematar. Es una pelota dividida donde Rodríguez remata y después de rematar llega el ecuatoriano que es Palacios y lo traba y lo golpea. Entonces,
si bien existe el contacto es posterior al remate. El contacto Ujú. no es una infracción, no le provoca que no pueda rematar, no le provoca una falta. Entonces, es lo que yo le decía a Alejandro en la transmisión, le digo, ok, si él considera que Palacios ha sido imprudente y que lo que está haciendo es agredir a alguien sin pelota, lo tiene que expulsar. Es penal, pero es expulsión. No, bueno, no, porque si es en la disputa legal del balón, pero es un jugador llegando tarde, eh, hay una jugada que deriva en el empate de Chile, que es así. Intenta una chilena que probablemente iba, bien dicha, más que nunca chilena, a ninguna parte, Arturo Vidal, y si no me equivoco, recibe una patada apenas ya la pelota había partido de Lerma. Y el árbitro la fue a ver al VAR y pitó penal. No la había apreciado en su momento. Entonces, eh, Exactamente es la misma jugada acá. es un tipo de jugadas que hay algunos árbitros hoy por hoy que las están marcando. Me parece que se entiende eso, que claramente no se jugó el balón todavía está en juego, o sea, es aplicable la situación, el balón está en juego, entonces reglamentariamente está correctamente marcada. Bueno, el Y sobre balón, todo que cuando es un golpe bastante obvio, cuando sí, es pero algo que no es tan obvio, se deja pasar. a ver, el balón está en juego, pero la Sí, pero jugada no va a ninguna parte. Esto ocurrió, por es... ejemplo, en la Sí. semifinal de la Europa League, en el partido del Sevilla, que Briz le pita un penal a favor con el que se abre el marcador al Manchester United, en una jugada que había dado 2 rebotes y había culminado con un tiro al arco posterior, donde el equipo atacante había tenido una segunda oportunidad de conseguir el gol y volvió y dijo, no, había una infracción y la voy a marcar penal. Bueno, en fin, creo que el partido real se jugó hasta el 3-0 y que a partir de ahí fueron más chispazos de lado y lado que terminaron dándonos un 4-2 final. Bueno, con lo cual, eh, digamos, cada quien saca sus conclusiones. Para Uruguay será el hecho de que es un partido incómodo como visitante, teniendo en cuenta el nivel ecuatoriano. eh, Eso es lo que me imagino que se comentará, que las conclusiones que se puedan llegar a sacar no son tan negativas, aunque termina un poquito maquillado el resultado, Jaime, porque son 2 goles de penal para Uruguay cuando en la cancha estaba perdiendo 4-0. Sí, y te digo, 3-0 creo que es el resultado real del partido. El cuarto gol de Ecuador ya es un gol que tiene mucho mérito, pero es un gol ya es un gol de goleada. O sea, el cuarto gol de Ecuador nunca será un 1-0 por el tipo Ujú. de gol, pero creo que las conclusiones de Ecuador son positivas. Ecuador volvió a ser el equipo más joven de esta eliminatoria en plantarse en el campo. Eh, Volvió a ser un equipo que las caras nuevas fueron las que sostuvieron al equipo. El equipo volvió a ser consistente, volvió a ser reconocible. Eso habla bien del entrenador a pesar del poco tiempo de trabajo. Y creo que lo más importante para Ecuador de aquí a lo que viene es que los jugadores sigan teniendo continuidad en sus clubes. No son los mejores clubes del mundo, no son las mejores ligas del mundo, pero al final a las selecciones les sirve la continuidad de sus integrantes, porque es cuando mejor pueden prestarle el servicio a su equipo y creo que eso es lo que tendrá los dedos cruzados Gustavo Alfaro para poder seguir trabajando con la misma base. Sí, en un caso ideal se da eso. Hay veces que el entrenador no tiene ese jugador, o te va a ocurrir también que por coronavirus, por lesiones o por tarjetas a partir de ahora, nos vamos a encontrar con que va a ser difícil repetir formaciones, va a ser difícil mantener convocatorias, etcétera, etcétera. Bueno, pasamos al siguiente partido a nivel cronológico. Nos vamos a ir ahora al duelo, yo diría duelo de grandes Necesitados. necesidades, ¿no? Entre Venezuela y Paraguay. Una selección vinotinto que habíamos visto tratando, tratando de ser protagonista o tratando de ir a provocar un poco a Colombia en el partido inicial en Barranquilla, no lográndolo, llevándose 3 goles y llevándose también varias dudas. Venezuela hace 3 cambios, retoca la defensa, entra Felcher y después cambia de mitad de cancha hacia adelante. Entran Otero y Cáceres y salen Savarino y Murillo. Paraguay, lo decías, ¿no? En nuestra entrega pasada, es un equipo que tiene una idea, que tiene un buen entrenador, como el Toto Berizzo,
y que de repente uno lo pone en el papel y no dice, ah, no, Paraguay tiene un equipazo, o Paraguay tiene el gran equipo que tenía a finales de los 90. Paraguay tiene un equipo que te puede llegar a incomodar, que tiene oficio y que tiene algunos jugadores que pueden llegar a ser prometedores, que siguen creciendo a nivel técnico y a nivel de madurez. Uno de ellos, por ejemplo, llama la atención, que está teniendo un buen presente en el Betis, como es Sanabria, pero que no arranca de titular, entonces juega Lescano, entonces vos tenés que decir, Lescano tiene que estar jugando mejor que Sanabria. Y bueno, el partido fue realmente muy parejo. Por momentos el dominio era venezolano, por momentos el dominio territorial era paraguayo, y también es protagonista una vez más el VAR, Jaime, porque anula aquella acción donde la pelota termina en el fondo del arco. Si no me equivoco, era el cabezazo, a ver qué es, por ¿Herrera no el era? dato. Era Herrera, Yangel Herrera, sí Sí. señor. Y roce en un brazo. A la larga, la imagen es tan poco concluyente que no sé si es en el brazo derecho o en el brazo izquierdo, porque él cabecea y la pelota le pega en el camino en uno de los brazos, creo que es en el izquierdo, físicamente fue así, salvo que haya sido una gran carambola, pero por el rebote de la pelota parece ser el izquierdo y el balón va hacia el arco. Había atajado Anthony Silva, no el Gatito Fernández en Paraguay, y estaba todo bien, todo el mundo estaba festejando el gol, pero le cantaron que había habido un roce, se demoró muchísimo, como decías, para poder dilucidar esta situación y terminó zafando el equipo paraguayo. Y después, en una de esas típicas jugadas donde Paraguay logra romper con la defensa rival, ya con el partido avanzado, con más espacios, llega la jugada donde aparece el único gol de Gastón Jiménez, cuando ya faltaban 5 minutos, Jaime, y eso terminó dándole la posibilidad todavía a Venezuela de empatar el partido con un penal bastante dudoso también, pero desperdiciando esa posibilidad. Jiménez debutó con la selección argentina en el ciclo Scaloni. Y bueno, un partido no oficial y por eso ahora puede jugar por la selección De paraguaya. Paraguay. Sí, por la selección paraguaya. Me choca, a ver, creo que Venezuela fue la última selección de Sudamérica que encontró su identidad. Creo que la encuentra con Farías. Creo que Pero también con una generación importante de jugadores sí. que sobre todo le da mucha fortaleza atrás, ¿no? Y hoy por hoy creo que no tiene esa fortaleza atrás, Jaime. Es que a eso iba. Creo que Dudamel le da continuidad a esa idea. El equipo de Dudamel era la continuación de lo que jugaba el equipo de Farías. Y por lo que escucho y por lo que veo, Peseiro quiere algo diferente. Y si tú tienes un equipo que primero rozó la gloria de una forma, segundo, fue semifinalista de la Copa América de esa misma forma, tercero, no tiene tiempo de trabajo, ¿y por qué cambiarlo? Es muy generalista lo que estoy diciendo, pero Es una me buena genera esa pregunta, sí. pregunta. Sí, sí, es una buena pregunta. Yo creo que cada entrenador llega con su libreto, tiene sus creencias. Este hombre portugués, escuela portuguesa, ser protagonista, tener el balón, no, salvo tu idolatrado maestro, hay muy pocos entrenadores portugueses que gustan de jugar sin el balón. Entonces, dentro del ADN portugués está eso, buena técnica, tenencia de pelota. Y uno tiene que interpretar de dónde va, ¿no? O también rodearse de gente, por ejemplo, que haya formado parte de otras épocas de la selección venezolana. Y es muy incómoda la situación, porque lo decías muy bien, Dudamel no había hecho, al contrario, lo había hecho muy bien y había Venezuela impulsado las selecciones juveniles, o sea, había hecho todo lo que el manual indicaba, o sea, trabajar desde abajo, generar una identidad, mantener referentes, tratar de hacer el traspase de los referentes a los jóvenes para que se interprete el sentimiento de pertenencia, de la camiseta, pero bueno, Vizca, ahora y yo no sí. entiendo lo que vive Venezuela, lo cual es una pena lo que vive el fútbol venezolano, pero esta selección no se ve afectada por el presente del fútbol venezolano.
Todos juegan afuera. Sí, ¿Me pero explico? es un entrenador, es un entrenador nuevo. Es un entrenador nuevo. Totalmente, pero la experiencia y el rodaje que tienen los seleccionados venezolanos está para que no sea un equipo tan inocente como lo es. Ujú. O sea, creo que el jugador venezolano tiene mayor jerarquía de lo que está demostrando su selección el día de hoy. Me parece a mí. Tú mira la nómina. Santos de Ujú. Brasil, Lens de Francia, sí, no juega en el Real Madrid, no juega en el Barcelona, pero lo mismo, el mismo que Ecuador. Es gente que está jugando No, no, en el fútbol. hay gente con jerarquía, sin duda, sin duda. Claro, es un equipo que debería ser más Bueno, competitivo. jugadores que están en el fútbol español, el caso de Machís, el caso de Herrera, después tenemos a Rincón. O sea, el equipo tiene calidad, el equipo tiene un poco esa amalgama. Yo no sé, bueno, hay que ver la sinergia entre los referentes, el entrenador. Creo que también, bueno, es eso, es un partido que Venezuela pudo haber empatado tranquilamente con ese penal sobre la hora, se pudo haber puesto en ventaja de no haber mediado esa puntillosa revisión del VAR. Es un poco accidental, ¿no? Y en este duelo de necesitados, eh, porque Paraguay había empatado contra Perú en la primera jornada, de repente la albirroja Vizca, saca petróleo de Venezuela y ahora amanece con 4 puntos, lo cual para este equipo sí, pero, es una cifra importante. pero en esta eliminatoria no te puedes caer por los accidentes y por los errores arbitrales porque le pasan a todos. Porque, No, no, no. porque Ecuador se repuso y ganó en Quito, porque Brasil se repuso de 2 veces estar contra las cuerdas, porque Argentina se fue y se fajó en la altura de La Paz, porque No, a ver, Uruguay el le partido ganó a de Chile en el hoy, último minuto. el partido de hoy por lo que vi, no hay equivocaciones tácticas de Venezuela. Sí, de repente se estira demasiado en esa acción, creo que es Almirón para Espínola y después la definición de Jiménez. Esa fue una muy buena acción colectiva de parte de Paraguay, que ya estaba sintiendo el partido, pero también creo, y fíjate esto, ¿no? Que la localía venezolana era ese apoyo con el público, y hoy, claro, uno va a jugar allí a un estadio vacío de repente ya no es como parecía con ese fervor venezolano que empujaba a la selección. Ahora ya no aparece eso. Ningún equipo lo está teniendo, obviamente, pero hay algunos quizá que se acostumbran a jugar un poco mejor o pueden sacar más provecho del hecho de estar sin la gente en el estadio. Bueno, vamos a hablar del siguiente partido, de otra localía que y no es tan fuerte, pero Perú ha sacado rédito, es Sí, Perú-Brasil. Perú nunca le había ganado a Brasil por eliminatoria. La única vez que Perú le pudo ganar a Brasil en Lima fue por la Copa América del 53, una Copa América que se jugó todos contra todos en Perú y que la termina ganando Paraguay. Es la única vez que le ganó en suelo peruano. Y que me parece que por más contradictorio que suene, la vez que más cerca estuvo Perú de ganarle a Brasil se llevó 4 goles y fue el día de hoy. Recuerden, Perú llega a este partido sin Oreja Flores, sin Reina, que los equipos de MLS no lo sueltan, sin Paolo lesionado, más Ruidíaz con coronavirus. coronavirus y Cueva que había jugado y que no pudo jugar sí, en este partido. de arranque y Varela es Valera, el suplente Ruidíaz. Ujú. O sea, fue Sí, Cueva, muy bien Cueva entró en el armado. segundo tiempo. Jugó arriba Correcto. Foquita Farfán. Sí. Para no tener equipo y no tener ritmo, Foquita Farfán jugó un partidazo. Pero ese triángulo de mediocampistas que tiene Perú con Tapia, Aquino y Yotun es una maravilla. Es una maravilla. Lo agarró a Brasil, Vizca, lo presionaba a Brasil, lo rompía a Brasil. Y cuando Brasil quiso reaccionar, Perú le hace el primero. Un golazo de Carrillo con una corrida diagonal de Farfán. Que también revisó el VAR por una posible posición adelantada en la línea del remate. No Sí, recuerdo exactamente de quién era. de Farfán, del propio Farfán. Creo que era de Farfán, Sí. sí. Eh, Tite, ahí Tite sacó la pizarra. Es que bueno, este equipo que puede variar formas para atacarte con 4 o con 6, porque los laterales suben, los dos medios de contención se quedan a cubrir espaldas y es un equipo súper ofensivo, Le, le, realmente. O sea,
Hoy por hoy, Jaime, yo no sé, es el mejor equipo del mundo, me parece, Brasil. Sí, por profundidad de plantilla. Bueno, Francia quizás, pero bueno, esa es otra discusión. Vizca, le agarró Tite y como lo superaron a Casemiro y a Douglas y lo anularon a Coutinho, Tite agarró y le hizo un rombo. Lo dejó a Casemiro de cabeza diaria, lo puso a Douglas Luiz y a Coutinho en un lado y lo metió a Neymar al medio. Y ahí Neymar, a espaldas de estos mediocampistas, empieza a trabajar el partido, empieza a mejorar. Y ojo, Brasil se acerca al arco de Gallese al pelotazo, al cambio de frente largo para que Richarlison pivotee, le ganó el duelo a Trauco, encuentra el penal. Penalito, penal bobo, pero penal, porque lo tiran de la camiseta a Neymar. Y Perú reacciona, marca el penal Brasil y Perú reacciona. Y lo vuelve a meter a Brasil contra su arco y lo vuelve a llegar atrás. De esas cosas bonitas que tiene que no haya público, que tú escuchas todo. Y cada saque de arco largo y cada lateral lo escuchabas a Gareca diciendo la segunda pelota, la segunda pelota, la segunda pelota. Bueno, a la segunda pelota, el pivoteo, Tapia para el 2-1. Todo parejo. Justo ganador del partido la selección peruana. Y ahí es cuando viene la profundidad de plantilla. Metió a los dos Everton, Tite. Hizo 4-3-3 con Everton Ribeiro acompañando a Casemiro y a Douglas y con Everton Suárez, el del Benfica, arriba con Richarlison y con Neymar y se le vuelca encima al ataque. Lo empata en una jugada milimétrica de tiro de esquina y hasta ahí todo bien, todo tablas, pero ya Perú había jugado 2 cartas, se había reinventado 2 veces y ya no tenía para reinventarse una tercera vez. Y volcado al ataque buscando el tercero es cuando lo toma al parado a la contra y hasta ahí llegó la selección peruana con el segundo penal, la expulsión de Zambrano, que si había que hacer un pronóstico, esa era la que íbamos a acertar todos, que Zambrano iba a terminar con una roja en algún momento. Y después el cuarto, que ya es un gol de un equipo desfondado y con un hombre menos. Sí, creo que es muy difícil controlar a este equipo brasileño. Yo creo que arriesgó mucho Gareca porque le castigó mucho la espalda de Trauco con Richarlison. De hecho, ahí zafa también por milímetros de una jugada antes del primer penal a Neymar. El autogol. Ese camiseteo a Neymar. Y, o sea, ahí o sea, me pregunto si Perú tenía que ser tan audaz, ¿no? Para ir a buscar, a provocar tanto a Brasil, porque es un equipo que al contragolpe también brasileño no es solamente tenencia, al contragolpe por los costados te puede hacer mucho daño. Y esa fue una de las... O sea, Brasil te hace daño de todas las maneras. Quizás sí es un equipo que ante un mediocampo como el que presentó Perú, Jaime, encuentra que Coutinho es un futbolista mucho más ofensivo, mucho menos disciplinado tácticamente, que te va a poder aportar más con la pelota que sin la pelota, que es ya un tema bastante remanido que hemos tocado en otras oportunidades. Pero todo eso se da porque Perú lo va a provocar en el partido. Y luego, bueno, los peruanos van a hablar del árbitro, van a arbitrar o sea, de Neymar. Sí, sí es evidente que existe el primer agarrón de camiseta, pero Neymar se tira, o sea, se tira para adelante cuando tendría que haberse caído para atrás. Y la segunda jugada es una torpeza de Zambrano o una viveza del jugador brasileño. Para mí los dos, a ver, el primer penal, si tú me dejas solamente la imagen del agarrón, está bien pitado, es un penal bobo, pero es un penal. Lo que a mí me parece es que antes de que la pelota llegue al piso, por ende, antes de que lo agarren de la camiseta de Neymar, la pelota le pega en la mano a Neymar. Entonces, previo al agarrón hay una mano que no se revisa. Eso es lo que a mí me chocó un poco. Pero el penal lo marca Neymar, porque Neymar no había trascendido con la jugada y dijo, me agarró de la camiseta y el árbitro había visto el agarrón de la camiseta. Pero claro, cuando la pelota viene cayendo, que Neymar no la puede controlar, por eso es que él busca la pelota hacia adelante y ahí es que lo toman de la camiseta. Cuando la pelota viene cayendo le pega en la mano a Neymar, por eso se le va larga. ¿Me entiendes? Neymar no la controla porque le pega en su propia mano y se le va larga la pelota. Viste mucho más que yo. Yo estaba viendo la sujeción de la camiseta y no la de la mano. Claro, exacto. Entonces ahí es cuando tú dices, bueno, sí, hay agarrón, pero... Bueno, viste más que la gente del bar, Jaime.
Cronológicamente está lo otro. Y la otra cosa que voy es el, el- el tema este de que el VAR, o sea, si el árbitro pita algo y el VAR tiene la mínima opción de darle la razón, se la da. Y a mí me parece que Bascuñán ve algo más violento de lo que realmente pasa. Pero Bueno, en ambas jugadas, en la de la expulsión y en la del penal, también va con el brazo en alto, creo que Zambrano también. sí, la venía Y buscando bueno, Zambrano. y sí, me parece que también es eso, es proteger la posición, pero no simplemente con el cuerpo porque no llegaba el jugador brasileño a tocar con la punta en el primer palo. Eh, es una de esas típicas jugadas desesperadas de defensor y de delantero. El delantero no llega y el defensor quiere asegurarse que el delantero no llegue. Y no llegaba, era absolutamente innecesario. Termina, obviamente, marcando el partido en un sentido. Y lo que decías, el penal hace que se saque totalmente Perú, después cae expulsado Zambrano, ya el equipo daba la sensación, no que tenía 10, sino que tenía 9, porque ya estaba muy desdibujado Perú. Pero bueno, sabemos que Gareca ha logrado algo imposible. Ahora va a tener que seguir luchando, aunque es un partido que en el papel al equipo peruano es eso, es una marca de algo que había dado históricamente por perdido. Y ahora, por el juego, quizás si observa ese lado medio lleno del vaso, puede interpretar Es que que hay Vizca, esperanza de volver a luchar por la tú clasificación. decías, debía ser Perú tan agresivo. Y si yo veo el partido de nuevo, te digo sí, porque era lo que era la forma de ganarle a Brasil. Y no lo pierde Perú porque lo agarran mal para atrás. No lo pierde Perú porque se desdibuja a partir de la agresividad. Cuando tú No, cometes dos en el segundo tiempo se tiró un poquito más para atrás, eso es sí, verdad. pero cuando tú cometes dos penales tan tontos, no es táctico, no te superaron tácticamente, te No. comieron la cabeza. Sí, bueno, sacaron provecho de ese tipo de situaciones. Sí, entiendo también la interpretación del VAR. O sea, hay un contacto en las dos jugadas. Después está el árbitro en directo, la está viendo así y bueno, Ojo que las ante dos ese las pita argumento Bascuñán. mucho, sí, por eso, el árbitro las pita de entrada. Sí, exacto, las dos las pita. Bueno, nos queda lo último, o sea, el último partido de la jornada. Eléctrico 2-2 entre Chile y Colombia. Bueno, todo había arrancado muy bien para Colombia. Muy buena jugada para el gol de Lerma, el equipo bien, había hecho dos variantes, una que ya había hecho con el transcurso del partido, después de la lesión de Arias, el ingreso de Medina, se vuelve a lesionar el lateral derecho, en este caso se tiene que ir lesionado Medina, ahí tiene que cambiar un poco Queiroz, eh, ingresa Alzate, que me está gustando lo que está mostrando con Colombia y también me está gustando lo que estoy viendo en el Brighton de él. Había jugado Jason Murillo en la posición de Jerry Mina y el resto, bueno, Colombia no cambia en su estructura de mitad de cancha hacia adelante y con esa estructura termina abriendo el marcador. Y cuando observábamos otra vez a Chile comprometido, aparece ese corazón chileno tan ponderable, Jaime, porque el partido estaba más manejado por el fútbol de Colombia que por esa agresividad chilena, esa claridad chilena, ¿no? Aparece ese penal que te había descrito antes, con esa chilena de Arturo, donde lo golpean en el talón, el árbitro tiene que ir a marcarla. Y al marcarse el penal, cambia todo el partido. Y a partir de allí se hace mucho más parejo. Colombia empieza a dudar también. Sí, estaba viendo acá un detalle, ahora te cuento lo que estaba mirando. Mi conclusión de lo que vi, porque no lo vi completo, obviamente porque estaba haciendo Brasil, es el corazón lo puso a Chile a ganar Sí, y las piernas no le permitieron cerrarlo. sí, porque encima de todo, al final del primer tiempo se encuentra con ese gol de Alexis, también por fuerza, por lucha, y, bueno, aún así, sin tener una absoluta claridad,
le costaba mucho en el tramo final a Colombia, tal es así que lo tuvieron que desempolvar al Tigre Falcao y medio de rebote termina concretando la acción del 2-2 que, bueno, no sé si se puede hablar de justicia, pero veía algunos números del partido. Colombia terminó siendo el equipo que más remató, 10 disparos, 4 de ellos a puerta. El partido lo complica Chile en el sentido de que del mismo modo que se lo había hecho a Uruguay. Entonces son dos partidos donde Chile roza, porque en ambos casos en los descuentos se le escapan 4 un punto puntos. allá y 2 acá, 3 puntos, que probablemente eche de menos el equipo chileno. Sí. Estaba leyendo la tabla, no sé si quieres agregar algo más de este partido. No, la verdad que uno observa y no hay mucho punto de reacción para Chile. Sí, me pareció interesante la vuelta de Isla, el cambio de arquero, porque ataja Cortés. Se lesionó Y Arias. sí, y bueno, creo que respondió Cortés. Eh, Trató de ser lo más agresivo posible el equipo chileno. Es evidente que hay ciertas piezas que resultan un poco más difíciles de reemplazar, y estoy hablando de dos superclase que han sido clave para las dos conquistas de Chile en la Copa América, como Arturo y como Alexis Sánchez. Pero bueno, habrá que ver. Chile, nos decía una persona que nos había escrito, y gracias a la gente que nos mandó mensajes a través de las cuentas, a través del posteo de YouTube, que la defensa chilena es cierto, la defensa chilena es totalmente nueva, y creo que no se le puede achacar que la defensa no haya respondido. Quizás esté faltando un poquito más de recambio, de frescura de mitad de cancha hacia adelante. ¿Quieres que te lea la próxima fecha antes de sacar las conclusiones? La tengo acá. A ver. Colombia, Uruguay, Brasil, Venezuela, Bolivia, Uh-huh. Ecuador, Argentina, Paraguay, Chile, Chile, Perú, el Perú. clásico. Bueno, imagínate que le pita chileno ahora, Bascuñán, y después juega con Chile. Estaba pensando en eso. ¿Debemos confiar en toda esta situación o hay que traer árbitros de otras latitudes? Y me parece que, bueno, vos me decías, es un torneo de FIFA, entonces FIFA debería aquí... No, Claro, pero eso sería una bofetada para los árbitros de Conmebol, pero tendrían que trasladarse a otras sí, regiones para poder dirigir, o sea... es que sabes qué pasa, Vizca, también el tema de que los árbitros están haciendo base en países, también primero los tiene saturados y segundo, el pitar con VAR, no pitar con VAR, volver a pitar con VAR, los confunde en ese sentido. O sea, por ejemplo, a ver, hoy pitó, perdón, en la semana pasada pitó el Tobar, el Uh-huh. Argentina-Ecuador, y Tobar había pitado 3 partidos seguidos de Libertadores antes de pitar Argentina-Ecuador. Hoy pitó Wilmar Roldán en Quito, y Wilmar Roldán había pitado 2 partidos de Liga de Quito, uno de Independiente del Valle, porque es donde están haciendo base. En Brasil están pitando los uruguayos, la terna de Ostojic y Leodán González, porque no pueden moverlos. Los partidos en Colombia los están pitando ecuatorianos, Uh-huh. que es Aragón y Guerrero. Uh-huh. Eso no se va a mover hasta que acabe esta fase de la Libertadores o de la Sudamericana, o lo que se esté jugando ahora. Claro. Y después, bueno, es que va a prolongarse todo eso y después nos va a llegar la próxima jornada de eliminatoria. Entonces, a partir de allí, sí, ya con menos partidos, se podrá reorganizar todavía un poco más la Sí. situación. Pero bueno, vamos a hacer el análisis de lo que es la tabla. Brasil y Argentina con 6. La gente dirá, ¿qué ha cambiado? ¿Qué tanto análisis podemos llegar a hacer al cabo de 2 jornadas? Colombia tiene 4 puntos, al igual que Paraguay. Espérate un ratito. Sí, Brasil tiene 6 de 6. Brasil y todos nosotros esperábamos que tenga 6 de 6. correcto. ¿Ya? Argentina tiene 6 de 6 y yo creo que nosotros no esperábamos que tenga 6 de 6 y creo que Argentina tampoco esperaba tener 6 de 6. O sea, Argentina Correcto. tiene 2 más de lo Pero que uno hubiera pensado. vamos por parte, Ok, despacito, bien. despacito, despacito. Eh, o sea, hay 2,6 Brasil y Argentina, 2,4 Colombia Paraguay, 2,3 Ecuador Uruguay. Están todos escalonados de a pares. 2,1 que son Perú y Chile,
y 2,0 que son Venezuela y Bolivia. Sí. Entonces, a ver, yo te voy a hacer la comparación matemática con respecto a 2 fechas de la eliminatoria pasada que no son exactamente los mismos rivales para ciertos equipos. Brasil había arrancado con 3 puntos, porque había perdido en Chile la primera jornada. Sí. Entonces, hoy tiene 3 puntos más que en la eliminatoria pasada. Argentina había arrancado con 2 derrotas. Hoy tiene 6 puntos más que en la eliminatoria pasada. Colombia tiene 4, un punto más. Paraguay tiene 4, misma cantidad. Ecuador y Uruguay habían arrancado con 6, ahora tienen 3. Matemáticamente 3 menos. Perú había arrancado con 0 puntos. Hoy tiene 1. O sea que está en superávit. Es uno de los 4 equipos que está en superávit. El que más ha perdido, el más deficitario, es Chile, que había arrancado con 2 victorias. Hoy tiene 1 punto, o sea, menos 5. Y Venezuela y Bolivia, con 2 jornadas disputadas, habían arrancado también con 0 puntos. Algo que decir en eso y después paso al siguiente análisis, que es ya directamente a 2 fechas contra los mismos equipos en la misma cualidad local visitante. Bueno, vamos con lo siguiente, porque te iba a decir un poco lo que se esperaba que tengan. Bueno, después vamos, exacto, vamos a Claro, la tabla pero que pura tiene en que eso. ver con lo que vas a decir ahora. Lo que se esperaba que Bueno, tengan en esta doble fecha tiene que ver con cómo le fue con estos rivales la eliminatoria pasada. contra los mismos rivales, en 2018, Brasil había sumado 6, hoy suma 6. Ecuador había sumado 6, hoy tiene 3 menos. Colombia había sumado 4, está igual. Hay 1, 2, 3, 6 equipos que están iguales, Jaime, que son Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile. No, perdón, Paraguay tiene. A ver, vuelvo, porque son otros equipos, me estoy confundiendo. Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile y Venezuela, ante los mismos rivales, habían cosechado la misma cantidad de puntos No, en la eliminatoria pasada. Paraguay tiene +1. Paraguay le ganó a Venezuela y perdió con Perú la eliminatoria pasada. Ahora empató con Perú y ganó a Ahí Venezuela. tiene +1, correcto. Entonces sí, el Paraguay era el que me saltaba. Exacto. Paraguay tiene +1. Entonces hay 5 que han igualado. Hay 2 que superan, que son Argentina y Paraguay. O sea, Paraguay, perdón, sí. Paraguay tiene 1 punto más. Argentina tiene 6 puntos más que contra los mismos rivales. Ecuador tiene 3 menos. Perú tiene 2 menos. Entonces, vamos por los equipos de cuántos se esperaba que tengan ahora, cuántos tienen, porque tú tienes esa tabla y me corriges si estoy equivocado con algún dato. Brasil, ante Bolivia y Perú, esperamos que tenga 6 de 6. Históricamente ha Sí, tenido 6 de 6 y tiene 6 de 6. correcto. Brasil sin Argentina, cambios, aparte futbolísticamente, me parece que tampoco esperábamos otra cosa. exacto. Argentina, si bien había perdido con Ecuador la eliminatoria pasada, esa era la excepción a la regla. Lo lógico era que Argentina gane de local sus partidos ante Ecuador. Ha ganado de local ante Ecuador y creo que tiene +2 porque había pasado 15 años de su última victoria en La Paz, donde le había costado muchísimo sumar. Entonces Argentina tiene +2 de lo Se presupuestado. esperaban 4, tiene 6. Exacto. Colombia. Colombia tiene la misma cantidad de puntos que la eliminatoria pasada, tiene la misma cantidad de puntos que esperábamos que tenga a esta altura, teniendo en cuenta dónde está Colombia y dónde está Chile. ¿Verdad? Correcto. Sí, sí, siempre es difícil para la selección colombiana jugar allí en Santiago y esta no fue, en este caso no fue la Sí. excepción. Recuerdo una vez que jugaron, creo que fue en el Monumental, donde había ganado Colombia, pero Sí. por ahí estamos hablando de la eliminatoria hacia 2010. Paraguay. Paraguay debería tener 6 de 6. Paraguay. Debería haberle ganado a Perú y debería haberle Sí. ganado a Venezuela. Más allá de que tenga +1 respecto al año pasado, que fue una de las peores, de la eliminatoria pasada, que fue una de las peores eliminatorias en la historia de Paraguay, Paraguay
para no estar contando los centavos para el postre, debía tener 6 de 6 en este inicio de eliminatoria por los rivales que enfrentaba y por dónde los enfrentaba. Creo que Paraguay es el primero que uno dice, acá y creo que falta. también por nivel de juego me parece que Paraguay, si bien es cierto, puede mirar la tabla con cierto positivismo, de repente, bueno, podemos decir lo mismo de Argentina, ¿no? La tabla dice una cosa, el nivel del juego dice otra cosa, pero claro, hay ciertos nombres que pesan mucho en Argentina y que quizás en cuanto al caso paraguayo no se ve exactamente igual. Eh, Siga. Ecuador. Ujú. Ecuador tiene los puntos que uno hubiera esperado que tenga a esta altura. Porque ganar en Calendario Argentina. difícil para Ecuador, ¿eh? Porque hay que jugar en Buenos Aires y hay que recibir a Uruguay. Y Sí. pese a que la localidad para Ecuador siempre es importante, Jaime, yo creo que eran dos partidos y con un entrenador nuevo. Más allá de la matemática, es positivo lo que ha vivido Ecuador. Es muy positivo lo que ha vivido Ecuador y por eso voy. Ecuador tiene 3 puntos y su aspiración al Mundial requería 3 puntos. Haber ganado en Argentina es la excepción a la regla. No hay que comparar lo hecho por la eliminatoria pasada, sino hay que comparar con lo histórico, y lo histórico manda que Ecuador en casa debe ser fuerte, y eso es lo que ha hecho. Y lo mismo podemos decir de Uruguay, Uruguay. exacto. Uruguay tiene 3 puntos, que no ganó en un lugar donde le cuesta mucho ganar, que es en Ecuador, sobre todo en Quito, y que ganó en casa frente a un rival directo que es Chile. Uruguay Ujú. tiene lo que debería tener y lo de que su presupuesto manda. Ahora vamos con Chile. La lógica manda que Chile debió haber perdido en Montevideo. Las formas duelen, porque fue sobre la hora, Ujú. pero yo no Dos creo que. partidos, o sea, ya te lo dije, 3 puntos que pierde Chile Claro. sobre la hora. Ahora, ¿cuál era el pronóstico de Chile, el presupuesto de Chile en esta doble fecha? Y por ahí podía no haber ganado ninguno de los dos partidos. En el mejor caso, empatar en Montevideo y sabía que contra Colombia iba a ser difícil. Y así fue. Porque por ahí no, nos queda la mala sensación de Chile, porque se le escapan sobre la hora, pero yo no sé si Chile tenía presupuestado 3 Bueno, puntos. de hecho, Jaime, lo dijimos, misma cantidad de puntos en la misma condición ante los mismos rivales. Quizá es la forma, ¿no? Los chilenos se quejaron amargamente de decisiones del VAR en el partido Montevideo. Acá hay un gol sobre la hora, en aquel partido también hubo un gol sobre la hora. Entonces, en esta sumatoria, yo creo que uno de los más disconformes debe ser el simpatizante chileno. Pero por la forma, porque en el papel, previo, antes de que no le piten la mano a Cuates y de que Falcao empate sobre la hora, creo que si pasaba esto, nadie te iba a decir que estabas loco si No, pronosticabas que iba a pasar no, esto. no. Ahora, el mejor posicionado de los que tienen un punto, a mi gusto Perú, porque Perú fue, y escúchame, Perú fue, sumó allá en Asunción, rival directo Paraguay, y perdió en casa con Brasil, cosa que ha pasado históricamente. Entonces Perú tiene un punto, pero se ha sacado del camino 2 escollos muy difíciles. Porque si tú me dices que Correcto. Perú iba a tener 0 puntos a inicio en esta primera doble fecha, pues me parece que te hubiera dicho que era totalmente lógico ese pronóstico. Yo te digo una cosa, hizo lo que tenía que hacer en Asunción, sumar, y lo consigue alcanzando el empate sobre la hora, lo cual es muy meritorio. Después le faltó un poco de temple, le faltó un poco de cabeza para poder conservar el punto en Lima, en el partido difícil, en el partido contra Brasil. Pero esta selección que cuando parecía que no iba a llegar al Mundial pasado no se cayó, no creo, Jaime, que se caiga por esto, por la expulsión de Zambrano, por los goles sobre la hora, porque si hay algo que ha demostrado Perú que tiene es mucha mentalidad, y hay un entrenador que sabe muy bien cómo llegarle a estos jugadores, que de repente, lo que decías en el análisis del partido, te saca del estante de las piezas que no se usan a la Foquita Farfán, te lo coloca y la Foquita termina siendo muy importante en el juego de su equipo. Entonces, eso tiene un valor muy grande y habrá que ver cómo, ya para ir cerrando, cuando nos juntemos nuevamente para hablar de eliminatorias dentro de 3 semanas,
Habrá que ver dónde estamos, ¿no? ¿Quién se ha contagiado? Lamentablemente, porque tenemos que tirar esto sobre la mesa también. ¿Quién está contagiado? ¿Quién está lesionado? ¿Quién está jugando? ¿Quién no está jugando? En fin, no sé si esta es la más difícil o la que viene es la más difícil, pero cada jornada te das cuenta que representa Sí. cada doble jornada representa un gran desafío. Fíjate el caso de Perú, con el positivo del primer al segundo partido de un delantero que había sido titular y que parecía no tener reemplazo, como el caso de Ruiz Díaz. Conclusión de los presupuestos. Hoy está mejor Perú con 1 punto que Paraguay con 4. Está bien. ¿Sí o Pero no? ¿con qué se va al Mundial? ¿Ah? ¿Con qué se va al Mundial? Sacando de los puntos a los rivales directos. Con puntos, exactamente. Hay veces que, y otras conclusiones que veremos también, si Bolivia no levanta, Ecuador va a jugar contra Bolivia. La carta de la altitud allí, a los ecuatorianos es cierto, me dirás, hay muchos que ya no están jugando en Ecuador, pero me parece que allí es un punto donde hay varios que se van a envalentonar. Es cierto, no se regresa igual. Habrá que ver también qué pasa con aquellos equipos. Por ahí ambos equipos bolivianos siguen en la Libertadores y o en la Copa Sudamericana. Entonces también eso hace que los clubes no los quieran ceder. No lo sé exactamente, pero, por ejemplo, me da esa sensación de que esta Bolivia y sin entrar al otro problema de bambalinas que no vale la pena tocar, pero es un equipo vulnerable. Y después, bueno, a ver, ¿qué gran partido tenemos en la jornada 3, Jaime? Porque los mencionamos así al pasar. Qué gran Colombia-Uruguay, partido. Todos, Vizca, todos son muy buenos. Argentina-Paraguay, Chile-Perú, el clásico. Y después, bueno, nos encontramos a Brasil contra Venezuela y ese Bolivia contra Ecuador que representa una cierta paridad. Cuarta Es- jornada también, a la vuelta de la esquina, Uruguay-Brasil, Perú-Argentina, Venezuela-Chile, Paraguay-Bolivia y Ecuador-Atenti contra Colombia. Es que tiene una pinta la tercera y cuarta jornada de que nadie va a ser 6 de 6. Y bueno, de repente, de repente Brasil puede arrancar con 9 de 9. Habrá que ver si hace 6 de 6. Va a arrancar con 2, 9 Brasil, me parece. sí, 9 de 9. Le toca a Venezuela en el tercer partido y después tiene que ir a Montevideo. Sí. Mi estimado, ha sido una jornada extensa. Tenemos 10 Realmente sí. horas al aire. Uh-huh. Ha sido muy desafiante buscar las señales, ver los partidos. La gente en casa también. Y agradecemos como te decía antes, los mensajes y demás, porque, bueno, no sé, a veces no sabemos por qué la gente nos mira, porque para nosotros esta es una conversación de las más normales que podemos llegar a tener en cualquier ámbito, pero bueno, quizá también eso, porque es difícil a veces seguir todos los partidos y tener un pantallazo. No en todos podemos dar, y por eso le pedimos disculpas a la gente que dice, fulano es hincha de tal o es de tal, y que no quiere hablar mal de fulano y mengano. Hay algunos partidos que podemos, dentro de la vorágine que representa la fecha, verlos con mayor atención. No, y lo que nos Uno va pasó hoy. haciendo, Lo que nos pasó claro, hoy, que realmente hemos hecho el programa de esta forma porque por cómo se chocan los partidos que transmití yo, Vizca no los vio porque si no, no había quien hable no, de los partidos que nos se van a teníamos la que vez. repartir, nos Sí, teníamos que sí, sí. repartir. Sí, Había que tomar relevos. no sé si sentirme aludido o no porque dice que esta es una de las comparaciones más normales que tenemos. O sea que imagínate las que no publicamos. No, pero siempre hablamos de fútbol, en algún punto siempre estamos hablando de fútbol. O sea que honrados de que la gente lo pueda llegar a encontrar interesante, como decimos siempre. Que no se Volvamos. aburran y que sigan junto a nosotros. El fin de semana sí, ya vuelven los torneos de liga. Vamos a ver cuál es el impacto también en rotaciones de equipos importantes, porque la otra semana hay Champions League también, Europa League. O sea que bueno, sigue toda A ver, esta... hay liga el fin de semana. Uh-huh. Entre semana, la próxima semana, o sea, de hoy en 8, arranca la Champions. En 7. No me tires. La semana tiene 7 días. Ya son las... ¿Qué estamos? Bueno, entonces, en 6 días. En 6, estamos miércoles. En 6 días. Está bien, perfecto. Me hace acordar a un amigo suyo cuando me dice de hoy en 8.
Bueno, discúlpeme, son No, frases no pasa hechas. nada. Son todos personajes queribles, no se preocupe. Bueno. Hasta la próxima, antes de que esto se descarrile. No se va a descargar. Quédese tranquilo, que las formas nunca se pierden. Entonces, me decía, Liga el fin de semana y ya después Europa, o sea que seguramente tendremos también bastante trabajo y haremos algún contacto de acuerdo a lo que la gente nos pida entre medio de la próxima semana. Nos Eso vamos a es lo ver, que querías decir antes, ¿no? Antes de que te descarrilara. que nos vamos a ver bastante seguido, te iba a decir. Correcto. Bueno, ahí vamos. Bueno, Que hasta la pasen buena próxima. noche todos. Muchas gracias. Descanse, hasta la próxima. Esto fue Fútbol Infinito.